versículos de la Biblia para ese filosofar, como nosotros, ¿verdad?, le estamos llamando esta mañana. El tema esta mañana es, ¿qué pasa cuando tú tienes que bregar con la realidad de que pensabas que tú eras de un grupo de amigos y estabas persuadido o persuadida, en el caso de las chicas, que tú eras del grupito de amigas especiales de este bonche? Está fulana, está perenceja, está sutaneja, o está fulano, perencejo, sutanejo, y tú, en tu mente y en la forma en que tú lo ves. Pero resulta que en la práctica, ese grupo de amigas siempre te deja fuera. Ese grupo de amigos siempre en las cosas fundamentales te deja fuera. Tal vez nunca te han dicho verbalmente de manera directa que tú no eres del grupo, o que tú no eres tan íntimo o tan íntima del grupo. Simplemente te das cuenta en la práctica de que no eres del grupo. Porque siempre que el grupo hace algo especial, están todas, menos tú que no fuiste invitada. O siempre en el grupo están todos, menos tú que nunca se te comparte, ni siquiera que el fin de semana iban a la playa. Pero tú pensabas que eras del bonche íntimo. ¿Por qué? Porque te has mostrado amigo. Ese proverbio que dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigos, es uno de los versículos que más has utilizado tú para pensar que eras del bonche. Tú has estado para ese grupo de amigas en sus peores crisis. Tú has estado para ese grupo de amigos cuando no tenían y le hiciste provisión. O sea, la parte que tú analizas de ti es para que te considere un amigo. Tú has demostrado en la práctica tu fidelidad al bonche, tu fidelidad al grupo, que tú has estado ahí. Sin embargo, en la práctica, consistentemente, ellos, el grupo, te ha dejado fuera y tú no te habías dado cuenta. Y siguen pasando cosas hasta que tú de repente te das cuenta de que quien había colocado en un lugar especial de amistad a esas personas se convierte para ti en una decepción, porque en la práctica te das cuenta de que te dejaron fuera, de que la relación contigo era otra. Te agradecen tal vez uno que otro favor que hayas hecho, te agradecen algún gesto tuyo, no estoy quitando que no te lo agradezcan, pero el muñequito que tú habías hecho de que eras del corillo de íntimo, te das cuenta que no, porque siempre consistentemente estás fuera. Esta experiencia no es para que te destruya, esta experiencia no es para que tú digas, chacho, no existen amigos, no existen amigas. Esta experiencia es para que tú aprendas una lección y crezcas. Como cuando te ocurre, tú lo manejas de tal manera que no termine dañándote. ¿Cómo lo manejas ese tipo de experiencia para que tú no cierres tu corazón y no cierres el círculo, para que de aquí en adelante yo no quiero ninguna relación íntima de amistad con nadie, porque mira lo que me pasó? Donde yo pensaba que era uno de los amigos íntimos o amigas íntimas, me dejaron fuera. Yo no sé cuántas personas han vivido ese tipo de experiencia. Yo creo que muchas personas han vivido ese tipo de experiencia de darse cuenta en la práctica de que donde tú habías puesto a tus amigos o amigas, no te habían puesto a ti vis a vis. Tú sí habías puesto, tú dabas y hacías cualquier favor por fulana, por perenceja y por sutaneja, pero ellas por ti no, y te viniste a dar cuenta mucho tiempo luego. Y viceversa en el caso de los varones. ¿Cómo esta experiencia no te daña? ¿Cómo esta experiencia no permite que se te dañe el corazón? ¿Y cómo lo manejas? Para eso mismo, para tú no cerrarte a tener y formar parte de un grupo de amigos, porque los hay. Claro. Son necesarios y buenos. Tal vez termines cultivando relaciones de amistad profunda con gente que tú no pensabas. Porque aprendiste la lección, pero no cerraste tu corazón. El tema va en la línea de hablar un poquito del dolor de la experiencia, pero también de dejar la puerta abierta a la amistad, porque no la puedes cerrar, por más que te haya dolido. Me estoy explicando, sí, como dice Moraima. Sí. Okay. ¿Ustedes han tenido o conocen gente que les ha expresado este tipo de experiencia?
Sí, yo he visto por ejemplo, en lugares que se celebra algo y tú te diste cuenta porque subieron fotos o porque llegaste y de repente te encontraste esa celebración y yo, adiós, yo no estoy dentro de ese grupo. Ajá. A mí no me dijeron nada. Uh-huh. Entonces encuentras esto, silencio. Ajá. Y uno pues por sabiduría, humildad, pues uno calla. Pero uno lo va acumulando. A mí me ha pasado eso varias veces. Y he guardado silencio. Fíjate, nunca me he puesto a investigar, pero porque a mí no me dijeron, por lo menos no me dijeron o no me invitaron para yo saber, ¿verdad? Di el nombre. Y no llegar a conclusiones. Di el nombre. No pasa nada. ¿Y sabes cómo yo lo manejo? Yo manejo esto, honestamente, para que no me duela. Es que ellos piensan que mi agenda está bien cargada y que hoy yo no podía. De hecho, hay momentos donde me pasó una vez en mi misma corporación y yo le dije, adiós, ¿y este party? Me dice, ay, ¿por qué tú dijiste que no venía hoy? Pues no te dijimos nada. No, la invitación tiene que estar. Si es el grupo de amigos, tiene que estar. Exacto, la invitación pues tiene que estar. 50 compromisos, pero la invitación llegó. Exacto. Y le diste un memo. Es más, aunque yo no coma de lo que tú estás preparando, es cortesía, es ética. Oye, ella no come esto, pero que sepa que la invitamos, que pensamos en ella. Ofrecimos, claro. Exacto, cumplí con eso. Pero se siente como que un dolorcito. Allá yo me reía con ellos y demás, pero no lo volvieron a hacer. Ajá. No lo volvieron a hacer. Imagínate. Okay. Después del memo que le petaste. Lo van a hacer menos desde hoy también. No, exacto. Eso no vuelve a pasar. Ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora me escriben, este es el menú, lasaña. ¿Tú quieres algo para ti, brócoli? Por lo menos. No, es broma. Mira, en el contexto del ministerio y de la vida de la iglesia, yo he visto en estos 34 años que llevo que se da más de lo que a uno le gusta. Sí, claro que sí. No porque necesariamente te haya pasado muchas veces, me ha pasado. Porque he visto que también a otros le ha pasado, pero sí el corazoncito se le ha dañado. Sí. Algunos terminan hasta enojados. O sea, la experiencia con este grupo de amigos, porque ellos se habían considerado amigos, algunos terminan dejando a Cristo y dejando a la iglesia. Sí. Porque no toleraron, por ejemplo, si este grupo de amigos pertenecían al liderazgo de la iglesia, pues lo cogen como que más en contra de Cristo porque, pero estos son pastores o copastores, estos son los maestros que dan escuela bíblica. O sea, a la medida en que el grupo de amigos jueguen unos papeles importantes, sea a nivel laboral o eclesiástico, puede afectar más a la persona. Y a mí me parece que la realidad de esta experiencia, que sé que muchos la han vivido, el resultado final no puede ser que te aísles, no puede ser que hoy estés viviendo todavía con esa herida de darte cuenta de que tú los tenías de amigos, pero a ti no te tenían de amigos. Tú los veías de esa manera, pero a ti no te estaban viendo de esa manera. Claro. Tienes que aceptarlo, la vida es así. Claro. Y en Cristo muchas veces es así también. Sí. No debería, pero pasa. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cerrar el corazón a las relaciones de amistad? O decir, bueno, aprendo esta experiencia, qué bueno que yo fui amigo, me mostré amigo, claro, hice lo mejor que pude para hacerlo sentir bien, etcétera. Pero yo no voy a cerrar mi corazón a las relaciones de amistad. Dios tendrá gente que realmente yo le importe, claro, y me estimen por lo que soy, no por lo que tengo o por lo que puedan obtener de mí. Y yo creo que también eso es una parte madura, claro, de tú no dañarte, porque no puedes darte el lujo de dañar el corazón. Uno no puede vivir con sufrimiento, sacude el polvo de tus pies, y más adelante vive gente, más adelante hay grupos de amistades que van a estimar quién tú eres y lo que tú eres capaz de dar. A veces uno no sabe si fue que se coló alguna información que malinterpretaron y te pusieron un sello. Tú los veías como amigos, pero nadie vino donde ti a decirte, mira, se está diciendo esto o está pasando esto. Sencillamente todo pasó y tú ni cuenta te diste. Así que yo creo, fíjense muchachos, yo tengo muchos defectos, muchísimos, más de lo que la gente piensa. Como el parking. Como el parking es uno de mis defectos mayores. Sin embargo, puedo decir a orgullo que hay uno que no tengo. Y es que no permito que la molestia dure tanto tiempo.
Yo soy de las que, no, yo tengo que arreglar esto porque si no, no puedo estar tranquila. Sí. Entonces, hay gente que deja pasar y más te duele. ¿Para qué prolongar un dolor si puedes hacer nuevas amistades? Tú puedes estar seguro que hay alguien diciendo, yo quisiera ser amigo de esta persona. Sí es. Tiene que haber en alguna parte alguien. Bueno, Fernán, yo no sé si contigo, pero yo quiero ser tu amiga. No, yo también quiero ser tu amiga. Ay, qué cosa más linda. Vamos al público, vamos a preguntarle al público en esta hora. Sí. Si ha pasado por la experiencia. Claro que sí, 787-993-9700. Yo también quiero ser tu amigo, pero me parqueo bastante lejos de ti, Moraima. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Bendiciones. No, estoy llamando del estado de la Florida, creo que es la primera vez que llamo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! Mi nombre es Gil. Estaba escuchando el tema de cuando hacen alguna actividad o algo así y uno se entera o lo invitan a uno. Y por lo menos en mi caso lo que yo me he dado cuenta es que como uno profesa a Jesucristo como Salvador, mucha gente... hay actividades, yo siempre me considero una persona alegre. A mí me gusta la fiesta, lo que no, el día yo no bebo, yo puedo disfrutar con mi familia de actividades y con mis amigos, pero a veces hay actividades que como ellos están haciendo lo de ellos, su beber y sus cosas, prefieren hasta no invitar a uno o no compartir con uno, y muchas veces por no sé, por el temor que tienen alguna gente de que uno los vaya a rechazar a algo por lo que sea, pero yo me considero un ser social, me gusta socializar. Cuando yo digo que alguien es amigo mío, y yo voy a todas y cosas así. Yo creo que he sentido varias veces en varias ocasiones eso, de que gente, grupos, amistades cercanas y hasta familiares no invitan a uno o no te deja saber de ciertas situaciones. No sé, a veces no me explico por qué. Qué bueno que no te ha afectado, qué bueno que no has permitido que te afecte. Chicos, aquí escribe ¿verdad? Me llega al corazón lo que una chica escribe. Dice, a mí me pasó lo mismo. No se sentía aceptada en ese grupo de amigos y dentro de su molestia se fue, buscó amigos que no eran cristianos y se desvió del camino por no sentirse aceptada. ¡Wow! Se sintió fuera del corillo. Cristiano. Ajá. Y entonces terminó alejándose de todo. Claro. Consiguió esa amistad más íntima en la gente del mundo. Y terminó arrastrándola. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Pues yo recientemente caí en esa cuenta y qué curioso que ustedes lo traigan hoy, porque fue realmente hace poquitos días que me di cuenta de esto. Vi unas fotos publicadas de unas chicas que yo consideraba que yo era su amiga, ¿verdad? Que me consideraban de esa manera. Esto a raíz de que yo dejé mi trabajo para hacerme cargo de mis hijos, retomando, no siento que eso me atrase, al contrario, siento que, ¿verdad? Lo estoy haciendo como una decisión, que tengo total apoyo de mi esposo y ha sido algo bueno, ¿verdad? Ha sido de bendición, pero sí caí en esa cuenta porque vi esas fotos y yo dije, caray, ¿por qué? Y no han sido unas personas que, obviamente, al dejar mi trabajo, a lo mejor hayan llamado, mira cómo estás, cómo te va la vida, cómo, cuéntame acerca de tu experiencia, ¿verdad? De no se extrañas o te hace falta, no, nada. Sí se han acordado de mí en algún momento dado, cuando necesitan alguna ayudita. Pero como dice Moraima, yo los sigo amando y verdaderamente reconozco el valor que tienen como personas, reconozco que también hay etapas que a lo mejor yo los consideraba de otra manera, ahora me doy cuenta que ellos me consideran a mí de una manera distinta, pero Dios siempre tiene provisión y he tenido amigas hermosas en la fe que no me han soltado, que me han demostrado su cariño y su amor, y entonces ahora, ¿verdad? Hay que sintonizar de nuevo y ponderar a la gente de manera distinta, saber cuáles son las reales amistades y cultivar esa amistad. Y finalmente, pues siempre Dios nos presenta personas nuevas en el camino. Hace poquitos días también conocí una mujer bella, que ella me llamaba en una actividad, ¿verdad?
mira, ven acá, y empezó a hacerme plática y esto y aquello, y yo decía, pero qué linda esta mujer que no me conocía, y mira, me trata tan bien y bien bonito, así que no nos debemos herir, y simplemente tratar de poner los ojos, ¿verdad?, más en la realidad y seguir amando a las personas. Pero esa, que no esa es la actitud, pero qué que lindo. Pero que no se convierta este tema, o sea, en un ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En una terapia de grupo de gente moldía. Quiero decir lo siguiente. No, exacto. No sé si es que se trata de que hay distintos niveles de amistad. Yo he sentido que he tenido, o sea, que he encontrado una gran amistad en una fila a un banco. Una persona desconocida, y que por unos minutos hice una amistad que se sentía bien profunda y bien grande, y duró 2 o 3 minutos y ya desapareció. O sea, no sé si es que hay distintos niveles y distintos tiempos para las amistades. Claro. Pero cuando tú ves que esa gente de repente están haciendo su vida sin ti, no necesariamente quiere decir que te quieren menos. No, claro que no. Lo que pasa es que el concepto que tú tenías de que significabas algo más profundo para ellos. Uno se lo creía. Quizá una expectativa muy alta. Exactamente. No tenía, ¿no? Esto es como ese es el punto del tema. Te diste cuenta en el camino, o sea, tú pensabas que te tenían en un lugar más especial en el corazón de ellos, porque en el corazón tuyo sí tú los tienes en un lugar más especial. Pero te diste cuenta que no, y no puedes dañar tu corazón cuando te das cuenta que no. Sí. Ese es el punto. Eso es como cuando uno se enamora de alguien que tú piensas que esa persona te está correspondiendo y de repente lo ves con otra persona, te diste cuenta, o sea, no me amaba como yo lo amaba, no me quería de esta manera, me veía como una amiga, sin embargo, yo lo veía como algo, no sé si me hago entender, como algo más, como algo más profundo. Pues así mismo pasa con las amistades, tú lo percibes como algo profundo en tu grupo de intimidad, donde se comparten todo, y realmente no es así. Oye, y como duele ver cuando suben fotos en Facebook y tú no estás. Como dijo la oyente. Se complica cuando te han expresado que tú juegas un papel más especial, o sea, te lo han expresado con palabras. Exactamente. Una estima, un aprecio, un respeto, pero que en la práctica no se da, o sea, no trasciende a las palabras. Fernando, tú eres demasiado especial para mí, chacho, mano, yo te agradezco cuando fui a Be Happy, lo que tú me trataste, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bueno que te tengo en mi grupo de amigos de hace 20 años. Pero te tengo en mi grupo de amigos de hace 20 años, pero para las cosas fundamentales, en la práctica, no juegas ese papel que en un momento dado hasta verbalicé que jugabas y te diste cuenta. Caramba, yo no soy tan especial para Juan como siempre me ha dicho. ¿Cómo lo manejas que no te dañe? Fíjate, a mí eso nunca me ha pasado. No me ha pasado, no. ¿No has tenido nunca la expectativa de que un grupo de amigos o algunos amigos te tengan en un lugar especial y luego te diste cuenta que no? Pues qué bueno, mano. De corazón te lo digo, de corazón. Qué bueno. Es como, porque duele. Porque, no me pasa. No sé si estoy medio desconectado, no sé si es bueno o malo, o sea, no sé si estoy medio desconectado. O si no te diste cuenta, pero en el file ahora mismo nunca te ha pasado. No. Veo fotos de panas así reunidos, qué brutal la pasaron, ¿sabes? Sí. Pero no te invitaron, no porque no quisieron invitarte. A lo menos quisieron invitar porque soy muy aburrido, o porque creen que estoy muy ocupado. O porque tienes mucho trabajo. O porque tal vez... Pero la reacción no es que estés mordido, o sea, la reacción no es que estés mordido, es darte cuenta, ni siquiera, porque cuando uno está sano y ya has alcanzado un nivel de madurez, a ti te va a encantar de que la hayan pasado brutal. Sí. El issue, el feeling es que pensabas que eras del grupo. Cuando te pega. Y te tienen fuera. Y has estado fuera. O sea, son otros 20. Has estado fuera por un tiempo y no te diste cuenta. Siempre has estado fuera. Siempre estuviste Mientras fuera. Tú pensabas que eras del grupo íntimo, estabas persuadido que eras del grupo íntimo. Siempre has estado fuera para ese grupo. Y no te habías dado cuenta hasta que te diste cuenta, y no puedes permitir que el corazón se te dañe. Como dijiste, tienes que estar alegre cuando viste la foto de ellos juntos disfrutando, lo bien que le fue, lo bien que la pasaron, etcétera, etcétera. Pero para el que se persuadió de que era del grupo y del bonche, no dejó de ser un golpe. Fue un golpe. Claro, sí. Claro. Puede ser muy, muy duro para mucha gente. Y qué bueno que aunque el golpe pegue, pero qué bueno que se dio cuenta a tiempo y puede salir y buscar verdaderos amigos que te incluyan. Que el golpe va a doler, pero te da una enseñanza. Adelante, buen día. Sí, buen día. Pues fíjense, yo estoy con Fernan,
porque es que las amistades tienen de temporada, el estar todos juntos, el estar en grupo. Precisamente el domingo pasado mi esposo y yo vimos una foto de una pareja de matrimonio que son como hermanos nuestros, que estaban cenando con otra pareja, celebrando su aniversario, y de momento uno dice, contra, no nos invitaron, pero ¿por qué me tienen que invitar? A lo mejor aquella pareja los invitó a ellos y ellos no van a decir que no porque nosotros no vayamos. Y pueden han habido en mi vida personas y grupos que hemos estado juntos todo el tiempo y de momento ya no estamos juntos, pero seguimos siendo los mismos amigos. Y son los amigos que si uno necesita un riñón, a lo mejor yo se lo doy porque no ha dejado de ser mi amigo. Sí. Pero no tenemos por qué sentirnos mal ni nos tiene que doler que pensemos que, ¿verdad? Que veamos que hay un grupo o hay una amistad que no me invitó a un sitio, que no estuvo conmigo en un momento, porque lo que de verdad importa es que esté conmigo o yo esté con él cuando hay una necesidad. Gracias. Eso es un ángulo lo que ella trae, pero no es necesariamente lo que estamos compartiendo en esta mañana. Exactamente. En esta mañana estamos compartiendo cuando tú tienes un grupo de amigos que son panas y te dejan siempre fuera porque no te consideran tan pana como tú a ellos. O sea, tú los ves como tus mejores amigos, pero ellos a ti no te ven como tus mejores amigos. O sea, no queremos que estés en la fiesta, no queremos que estés en este cumpleaños. Ese es el ángulo. Exacto. Porque yo no he sido invitada por esto del COVID a ciertas actividades y yo lo he comprendido. Pero analiza antes del COVID, ¿cuántas veces te dejaron fuera? No, y ella tiene un punto que tal vez siempre ha tenido el nivel de madurez. Claro. Que aunque la gente que para ella es especial, para esas personas ella no sea especial, es transparente. Y eso es algo que es válido. Claro, y qué bueno. Y qué bueno. Qué bueno, claro. Pero estamos hablando para el que no, para el que lo dio todo, pensaba que era del bonche, y consistentemente se demostró que no era del bonche, son otros 20. Fíjate que ella sigue diciendo que la relación entre ellos sigue siendo igual, claro, aunque no siempre comparten. Claro. Ahí me identifico con ella. Estamos más o menos, ella y yo estamos más o menos en la misma línea. O sea, yo voy a dar todo de mí para ti. No me tienes que invitar al cumpleaños, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Sí. De corazón lo digo. ¿Tú sabes? Claro. No pasa nada. Cuando hay amistades íntimas que van más allá y la persona en la práctica se da cuenta de que no era, toma un rato, llegar a ese punto, toma un ratito. Entiendo, sí. ¿Verdad? No creo que se den un vacío la conclusión de ella, no creo que se den un vacío la conclusión de nadie que esté ahí. Claro. Tal vez lo pensó de antemano, le pasó por la mente o lo vivió y sin darle la connotación negativa, pues dijo, pues yo lo resuelvo de esta manera. Hay que llegar ahí porque tú tienes que seguir siendo amigo, tú no vas a cortar la relación. Claro. Tú tienes que seguir haciendo, o sea, con la relación de amistad de ese grupo y tienen que seguir viéndote igual y tú tratando igual. Pero vuelvo y repito, no significa que en algunas instancias, para mucha gente, no haya sido un golpe y no deje de ser doloroso. O sea, no estamos estableciendo la premisa de que los amigos siempre están obligados a invitarte, incluirte, consultarte. Esa no es la premisa. No, claro. Esa no es la premisa. La premisa es que consistentemente, siendo del grupo, consistentemente, siempre estás fuera, diciéndote, fulana, tú pensabas que eras del bonche, pero no eres del bonche. Te estimamos, hablamos contigo, compartimos. O sea, bájate de la nube de donde tú pensaste que te teníamos. Exacto. Y bregar con eso en un momento dado por un ratito para los que tú tienes en el verdadero círculo de amistad. Puede ser bien doloroso. Puede ser bien doloroso, claro. Y hay una razón por la que no te tienen. Hay una razón que la saben ellos. Correcto. Que nunca te la compartieron. Y tienen el derecho a que no te la compartan. Claro. Tremendo tema. Estamos bien filosóficos hoy en el programa. Sí. Es que yo creo que son cosas que la escritura muestra. Ese proverbio, te lo voy a decir cuál es. El proverbio que utilicé es el 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y por eso es que duele, porque demostraste que eres amigo o amiga, pero a la saciedad. Y hay amigo
más unido que un hermano. O sea, no es cualquier relación. Exactamente. Una relación, dice el proverbista, nada más el sabio Salomón, y amigo hay más unido que un hermano. No es cualquier relación. Exactamente. Sí. Mira, Juan, qué bueno que traes eso. Yo sé que ya cerramos, pero rapidito les digo esto. Yo admiro mucho a mi hermano mayor. Mi hermano mayor hace actividades, bueno, por el COVID ya no, pero hacía actividades y él me manda un mensaje de texto. Sé que no vas a venir, pero quiero que sepas que si quieres venir hasta esta hora vamos a estar aquí. Pero ya de antemano me dice, te conozco y sé que no vas a venir. Pero que quede claro que te esperamos con los brazos abiertos por si decide. Claro, exacto. claro. Eso es diferente. Pero las fiestecitas en la fundación No, te eso van a seguir no. llegando las invitaciones. Bueno, venimos con Félix Ochart, el profeta de la tecnología, en breve. ¿Con quién?